Juan capítulo 4. Vamos a ver un resumen de este capítulo. En este capítulo hay dos eventos sobresalientes. Jesús tiene un encuentro con la mujer samaritana. No se nos dice el nombre, pero era una mujer de Samaria, samaritana, y con un oficial del rey. Pensamos que es Herodes. Vamos a empezar entonces con el verso 1. Empieza así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos, fíjense que Juan empieza este capítulo dándonos a entender que Jesús se da cuenta que los fariseos empiezan a ver la popularidad de Jesús, porque dice, habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Cuando el Señor se enteró de que ellos empezaban a ver su crecimiento, su popularidad, dice el verso 3, vaya al verso 3, salió de Judea, salió de Jerusalén y se fue otra vez a Galilea. Es decir, Jesús sabía que venía una confrontación y no era el tiempo, así que él sale de Judea, se regresa a Galilea para seguir predicando. Fíjense cómo el Señor en su ministerio esperó los tiempos, sabía él los tiempos que cuando había que confrontar a estos fariseos y no era el momento. Dios nos ayude a hacer así, ¿verdad? A tener esos tiempos en mente, no acelerar las cosas, no apresurar las cosas. Así que estos versos del 1 al 3 nos dan esa enseñanza. El verso 2, vaya al verso 2, nos da un detalle. Dice el verso 2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. En el capítulo anterior nos enteramos que Jesús bautizaba, pero aquí nos enteramos del detalle que Jesús delegaba esta actividad a sus discípulos. Muy interesante, porque el Señor no negó la importancia del bautismo en agua. Además de esto, Él no lo hacía personalmente, sino sus discípulos. Verso 4, y le era necesario pasar por Samaria. Samaria era un pueblo, una región judía, pero estaba mezclada con otras naciones. Eran babilónicos, judíos de Babilonia, judíos de otras naciones. Ellos habían regresado del exilio en Babilonia y habían llegado a Samaria, pero no eran completamente judíos. Su fe era una combinación entre las leyes de Moisés, los rituales de Moisés, pero también con varias supersticiones. Así que eran despreciados por los judíos. Y aquí la Biblia dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Él no los despreció, él no los menospreció, sino que, como veremos más adelante, era necesario porque él sabía que había gente que necesitaba escucharlo. De los versos 7 al 26, Jesús tiene este encuentro con una mujer samaritana. Voy a decir algunos detalles rápidamente para no tomar mucho tiempo. Esta conversación que Jesús inicia con esta mujer, usted lo va a leer ahí de los versos 7 al 26, inicia con una petición. Jesús le pide de beber. Esto es interesante también porque el Señor pudo haber hecho un milagro, el Señor pudo haber para satisfacer su sed, el Señor también pudo hacer muchas cosas, ¿no? Pero le pidió a la mujer para empezar esta conversación. Realmente el objetivo de Jesús no era el agua, sino predicarle. En el verso 10, él ¿cómo se llama? Le despierta, le despierta su curiosidad, le interesa, la interesa a su conversación. Verso 10 dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí la mujer despierta su curiosidad. ¿Quién es este? ¿Cuál es el don de Dios? ¿Cuál es esa agua viva, no? Fíjense cómo el Señor está evangelizando a esta mujer. Él no empieza diciéndole, tú eres pecadora, tienes muchos maridos, has tenido muchos hombres. No, más adelantito, él toca ese punto. Bueno, de los versos 13 al 15, Jesús describe el efecto de esta agua que él da. Él dice, no tendrás sed jamás, ¿no? Eso es lo que ofrece nuestro Señor. Mucha gente está sedienta, ¿no? Todos quieren y anhelan, buscan, alcanzan y vuelven a quedarse secos, con sed, sedientos, pero Jesús satisface los niveles más profundos del alma y del espíritu.
Ahora, de los versos 16 al 19, Jesús le habla de su vida pecaminosa. Jesús nos ama, no nos rechaza, pero definitivamente Él tiene que tocar y tiene que hablarnos del arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y en el verso 17 Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. La mujer trata de cambiar la conversación, el Señor la regresa. De hecho, el verso 24 es un verso muy profundo, ojalá y usted se lo pueda aprender de memoria. Verso 24, no se lo voy a leer para que usted lo lea. y ahí el Señor nos habla de quién es Dios, la naturaleza de Dios y cómo debe ser adorado. Finalmente, la mujer cuenta todo a sus vecinos, de los versos 27 al 30. Y muchos samaritanos creen en el Salvador del mundo. Versos 39 al 42. Dice el verso 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Fíjense, tan profunda fue su conversión, su cambio, que trajo más gente a los pies de Cristo. Pero ahora le dicen, no nada más por ti creemos, porque nosotros ahora hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los samaritanos dando testimonio que Jesús es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Muy bien, el siguiente encuentro que se describe aquí es con el oficial del rey. Dice el verso 46, un oficial del rey, literalmente una persona de la realeza. Este hombre muy probablemente era un oficial de Herodes. Este oficial fue a buscar a Jesús como un padre afligido porque su hijo se estaba muriendo. Y fue con pasión y con urgencia porque, repito, su hijo estaba a punto de morir. Un detalle importante, vea el verso 48. Verso 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Este verso es una reprensión, es un regaño. Jesús estaba reprendiendo a los que demandaban señales y maravillas, ¿no? Hay gente que quiere ver señales y maravillas antes de creer. Y Jesús está diciendo aquí, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Está mal. Las señales y maravillas de Dios evidentemente son cosas buenas, hermanos, pero no deberían ser el fundamento de nuestra fe. Hay mucha gente que depende de que Dios haga el milagro, y si Dios me sana, y si voy a esa iglesia porque ahí hay milagros, voy con ese pastor porque ahí hay maravillas y ahí es la unción y la señal. Jesús está diciendo no se debe creer por las señales y los milagros, se debe creer solo por la palabra. De hecho, el verso 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Fíjese lo que dice en el verso 50. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. No fue necesario una manifestación espectacular, una demostración externa de lo milagroso. Oh, yo sentí en ese momento. No. Él solo creyó la palabra de Jesús. Esto es lo que nos manda el Señor. No creas por las señales y prodigios y maravillas. No, ese no es el camino. El camino es creer la palabra. Finalmente, en el verso 53 dice que él llegó a su casa y preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor su hijo, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Verso 53 dice, era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y él creyó con toda su casa. Creamos a la palabra, creamos a las promesas. No exijamos milagros, no exijamos señales y prodigios. Suficiente es la palabra bendita de Dios.